Ahora voy a tratar de resumir todo lo que se ha dicho hoy. Bueno, empezamos con la introducción del gobernador, donde básicamente nos dio una introducción que vino muy a tono con todo lo que se dijo después. La actividad minera es pues el principal motor de nuestra economía y representa más del 50% del PBI de la región Pasco. Y esto, reconoció él, es gracias a la inversión minera. Y que esa inversión minera ha generado pues producción y un canon de más de 60 millones de soles que permitieron la atención social y desarrollo productivo de Pasco. Sin embargo, él nos dijo que hay mucho descontento aún y que la pobreza pues todavía tiene bolsones importantes y supera el 40%, lo que genera una situación social agobiante en algunos sectores. Esto también se debe mucho a una baja ejecución de esos recursos que la minería deja y la ejecución pues no ha llegado, no supera el 60%, lo que no ha permitido pues llegar a todo el potencial que se podría si esos recursos hubieran sido invertidos de una manera más eficaz. Apeló a las sinergias con el sector minero para tratar de desarrollar una inversión social y productiva que genere mayor bienestar social en la población. Reconoció que este es un año muy difícil, es un año electoral, y que se sumerge además en una inestabilidad política en el país. Esto, de alguna manera, yo creo que engloba muy bien todo lo que se dijo en el seminario de hoy. Rudy Laguna nos hizo un ejemplo del impacto, ha sido muy claro, la verdad y elocuente, el impacto que la minería genera en el centro del país. Su primer gráfico demostraba que el ingreso per cápita y el índice de desarrollo humano están positivamente relacionados, y eso está probado no solo en el Perú, sino en el mundo. Y que justamente las regiones con mejor índice de desarrollo humano e ingresos son las regiones mineras, el caso de Moquegua, Tacna, Arequipa, Ancash, Junín, Pasco, Lima, región. Habló de un proceso muy interesante, que cómo el proceso de desarrollo de la minería en realidad genera impacto en sus tres etapas, ¿no? En la exploración, obviamente se requiere empleo local, compra de insumos para perforaciones, etcétera, y también se establece el primer paquete de proyectos sociales con las comunidades. Luego, en la etapa de construcción y desarrollo, el empleo se hace más intenso, con la construcción de la planta de procesamiento. Gran parte se empieza a crecer, gran parte de eso es compra local. Lo que sí es digamos, el inicio de la verdadera industrialización. Y en esta etapa se intensifican pues los proyectos sociales. En la etapa de producción se conserva gran parte del empleo, tanto directo como indirecto, y también para producir se compra mucho a los proveedores. Los proyectos sociales de la empresa se le suman en esta etapa de producción los recursos públicos de canon y regalía. La participación en el PBI total ha mostrado un crecimiento sostenido en todas las regiones del centro. En Junín destaca obviamente la importancia de la entrada de Toromocho. Mostró cifras muy importantes en empleo, en proveedores y en recursos públicos. 1,5 millones de beneficiarios de la minería en el Perú central. Proveedores en transporte, digamos, el eslabonamiento con otros sectores es importante, sobre todo en transporte, metalmecánica, donde hay una verdadera, digamos, que es el eslabón donde uno puede hablar de una verdadera industrialización, y también en electricidad, que como se dijo más adelante, hay un matrimonio muy importante entre minería y electricidad, y la generación de electricidad. En recursos públicos, se habló de 6.400 millones de soles en el Perú central, lo que la minería ha dejado. Imagínense lo que se puede financiar con ese dinero. Y 2.500 proyectos con recursos del canon en esta zona del Perú. También nos dijo que ese crecimiento económico que nos viene dejando la minería tiene una relación inversa y muy significativa con la pobreza. A mayor ingreso, a mayor PBI, menor pobreza. Y esta ha caído en los últimos 20 años a la mitad, de 55% a menos de la mitad, a 24% en los últimos 20 años. En los indicadores sociales, los proyectos de inversión pública en educación y salud se han ejecutado con canon Indegarrías. Podría haber sido más, pero ha sido importante la ejecución. Nos habló en este momento sí de lo que hacia adelante, ¿no? Hay una importante cartera de proyectos de más de 2.000 millones, digamos, en el centro del Perú, del total de los 50.000 millones que tenemos de cartera en el país. Destacó la ampliación de Toromocho, Ariana, Chalipayco, digamos, nos recalcó que hay que, y esto han recalcado casi todos los expositores, que es un momento imprescindible para aprovechar los precios, la situación de precios histórica que estamos enfrentando como humanidad en realidad. Para poder atender esa enorme cartera de proyectos, pues necesitamos ser competitivos, ¿no? Nosotros competimos con Chile, Australia, México, Estados Unidos,
en el mercado por los recursos y estamos perdiendo posiciones. Y la verdad que hay que tomar atención a eso, porque, digamos, si nosotros lográramos atraer los proyectos, los ingresos por canon y regalías subirían de 200 a 700 millones de soles en la región central, y la pobreza bajaría en esa región de 34 a 20%. Entonces, es pues una locura no poder aprovechar esta increíble situación que se nos ha generado en el mundo. Jorge Merino, el exministro de Energía y Minas, hizo en realidad un relato histórico súper interesante, sobre todo sobre Centromín. Inició su exposición hablando de recuperar el rol facilitador y promotor de la inversión privada. Yo no puedo estar más de acuerdo con él. Y que hoy día, más que nunca y más que antes, probablemente hay que crear los consensos necesarios en un ambiente político muy, pero muy polarizado. Esto es lo único que nos va a llevar a aprovechar el cambio en la matriz energética global. En este contexto político, que el contexto político global además también genera situaciones difíciles, ¿no? El tema de la invasión de Rusia a Ucrania, y el Perú solamente va a poder enfrentarlo generando la unión y consensos necesarios para eso. Nos dio esta historia sobre el Cerro de Pasco Copper Corporation, que es un poco el origen de la minería en el Perú, y cómo esa historia nos enseñó la maximización de la sinergia entre los recursos naturales, en el centro, ¿no? La minería, energía, ferrocarriles, en realidad fueron una sinergia muy importante, de la cual obviamente también somos, digamos, el sector es parte hoy en día. También en el caso del Cerro de Pasco, hubo una visión de conectividad hacia el puerto del Callao y con almacenes logísticos. Y hubo un rol pionero también en lo social, ¿no? Centros hospitalarios y educativos, viviendas, servicios básicos de electricidad y agua. Los proyectos del Cerro de Pasco, en su unidad de exploraciones, ya tenía los proyectos de Las Bambas, Santa Mina, Toromocho, el complejo metalúrgico de Loroya, ¿no? Que es un poco los proyectos de los que hoy día está viviendo el Perú. Y la Cerro de Pasco también tuvo una visión precursora, gestando la conectividad global, como lo mencionó al inicio. Nos mencionó el proceso que vivió esta empresa. En el año 74 se declaró la estatización de la Cerro de Pasco y dejó paso a Centromín Perú. Ello llevó a que más o menos de 20 años después se iniciara un proceso necesario para atraer la inversión privada, y eso llevó al resultado de la privatización de los 90 y los años 2000, ¿no? En ese momento, y me pareció interesante su reflexión, se lograron atraer 6.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares. Hoy día, en esas 2 décadas, hoy día nuestra cartera es 50.000. Entonces, si se pudo hacer antes, se puede hacer ahora, y eso es algo que en realidad motiva muchísimo. Entonces, en esto, en realidad, es un enorme error dejar pasar la oportunidad única que se nos presenta con esta transición energética global y la demanda por cobre que esta genera, ¿no? El cobre, nos dijo, es el nuevo elemento verde. Los retos a enfrentar son básicamente el desarrollo sostenible en lo ambiental y en lo social, una gobernanza corporativa y el cierre de brechas, ¿no? Que hoy día, si bien se ha avanzado mucho, queda muchísimo por hacer, y obviamente hay un descontento, como nos narró el gobernador. Terminó diciendo que costó mucho generar confianza y es muy difícil perderla. Yo suscribo esa reflexión. Luego Ángel Álvarez nos habló de un tema mucho más técnico geológico. Nos enseñó el mapa geológico de Morococha, que para él fue la geología básica, digamos, representa la geología del Perú central. Habló de potenciales en áreas para ser exploradas en el norte y en el sur del proyecto Toromocho. El proyecto que hoy día ahora está en expansión y cuenta con una inversión de más de 1.200 millones de dólares. Habló también de un proyecto de pórfidos de cobre y oro, Kicay, el pórfido de Yauricocha, que es un posible pórfido de cobre, y nos dijo, pues nos dejó con la reflexión que hay mucho por hacer en el Perú central. Luis Miguel Inchaustegui nos habló, digamos, ha tenido casi a lo largo de su vida profesional este rol enorme, ¿no? De generar los consensos, y hoy día esto está más relevante que nunca, ¿no? Los desafíos que enfrenta el Perú es que las brechas sociales en la zona de influencia aún no se cierran, digamos, si bien se ha avanzado, no se cierran, porque los recursos no se están, pues, transformando en proyectos de desarrollo, ¿no? Tenemos un tema ahí de gestión que tenemos que atender definitivamente.
También habló de un daño ambiental por los pasivos ambientales, que es un tema que aparentemente, por lo menos en políticas públicas, no está y que es muy importante porque es un pasivo que nos está generando, digamos, también pasivos sociales que de alguna manera no ayudan pues, a la formación de consensos. También habló de la minería circular y sí, hay este tema de procesos y permisos que hay que hacerlos más rápidos y más oportunos, obviamente sin perder la rigurosidad. ¿No? Uno de los expositores habló que en realidad Antamina, el proyecto demoró 5 años en hacerse y hoy de un permiso ambiental demora lo mismo, entonces estamos retrocediendo claramente en el tema. ¿No? Luego habló de la aceptación social a través de la creación de valor compartido, que es un concepto súper interesante. Y está demostrado, yo coincido también, que a mayor cooperación se reduce el nivel de conflictividad y mejora la gobernanza. Básicamente tenemos que, y ese incremento en la cooperación también trae más efectividad para cerrar las brechas. Hay que avanzar mucho en el cumplimiento de los compromisos, empezar por un registro, una mayor comunicación de esos compromisos y una mayor transparencia. Básicamente ese incumplimiento o percepción de incumplimiento de los compromisos es una gran fuente enorme de conflictividad social. Luego, esto también trae la idea del enfoque multiactor y es verdad que la empresa no puede reemplazar al Estado. Tenemos un Estado que cada día está menos presente en el territorio y eso pues genera la sensación de que es la empresa la que tiene que ocuparse y en realidad eso no es factible, ¿no? Hay que tener ese enfoque multiactor, es la empresa con el Estado quienes tienen que ayudar a mejorar este tema del valor compartido. Es muy importante también integrar la empresa a la economía local, ¿no? Las demandas por empleo y por oportunidades para las empresas locales son muy importantes y eso lo vivimos casi todas las empresas mineras en el Perú. Entonces, básicamente es algo que definitivamente hay que atender. El valor compartido nos dice en realidad es la intersección de las necesidades sociales, las oportunidades de negocio y los recursos de la empresa. Y además presenta oportunidades para crear espacios de diálogo constructivo, que hoy día se necesitan mucho, si es que queremos enfrentar este periodo tan complicado que estamos viviendo. Y bueno, al final nos habló del Centro de Convergencia RIMAI, como eso se había creado en el año 2018, nos mostró varios ejemplos, el RIMAI Moquegua, la hoja de ruta tecnológica, similar a los METs de Australia, la hoja de ruta para la gestión de recursos hídricos, y nos dijo que podíamos plantear algo similar para el centro del Perú. En el panel, Jorge Acosta nos habló básicamente de la coyuntura actual, que todos estamos de acuerdo, de una creciente producción y un canon histórico, que tenemos además aún muchas reservas. Las mayores reservas de plomo se encuentran en el centro. El centro tiene el segundo lugar en plata y zinc y el tercer lugar en cobre. La estimación de cuántos recursos podría aportar la minería en el Perú es una cifra espectacular, de 750.000 millones de dólares. Y que Ingemet tiene identificadas las zonas donde está ese mayor potencial geológico para el centro, ¿no? Para Lima, Pasco, Junín. Y que además el centro, y es verdad, y eso nos lo dijo el doctor Merino, es pues básicamente el centro histórico de la minería en el Perú. El reto sigue siendo descubrir nuevos yacimientos. Gilmar León hizo un recuento, ¿no?, de todas las exposiciones anteriores. Nos dijo pues que Centromin es una escuela no solo para el mundo profesional, sino también para la academia. La privatización trajo a la tercerización y eso nos genera un reto. Es importante evitar los posibles conflictos de interés y que la tercerización es necesaria, no debe evitarse, pero hay que manejar adecuadamente esos conflictos de interés. La universidad viene renovando la currícula para el fin de estar de alguna manera al día, ¿no es cierto?, con los cambios y tendencias y poder proveer a las empresas con los recursos que necesitan, digamos, durante todo, digamos, a lo largo del tiempo. En el campo geológico, nos habló de la importancia de la minería, en realidad que para diseñar un método de explotación se usan los mapas geológicos como insumo, es decir, los mapas geológicos que hoy día se usan sirven como insumo para la enseñanza en las universidades. Las universidades también han sido favorecidas con prácticas profesionales en el caso de Toromocho, es otra alianza importante, no solo el tema de los mapas geológicos, también el tema de las prácticas profesionales, esta alianza entre la academia y las empresas. El canon de las universidades financia proyectos de investigación para docentes, habló de algunos ejemplos exitosos, el caso de una patente para un robot. Y las universidades del centro también tienen un área de responsabilidad social, pero es muy débil. Y el caso de RIMAI puede ayudar a fortalecer esa área de sostenibilidad social en el caso de las universidades.
Finalmente, Aldo de la Cruz nos corroboró pues, que las exploraciones son muy importantes, porque eso nos permite corroborar los yacimientos en el Perú y que en el caso nuestro, digamos, estamos benditos con unos recursos que son de potencial mundial. Y para ello, concluye, y concluimos todos, que hay que unir al Estado, la empresa privada, la sociedad civil y la academia. Muchísimas gracias.